Buenas noches. Empiezo esta charla en la noche del 3 de mayo con la finalidad de que la podáis tener el jueves en vuestras manos como tenemos siempre pensado. Hoy vamos a ver el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que después de darle un poquitín vuelta, he vuelto al plan inicial de una clase por capítulo y de esa manera pues tenemos un orden seguro. Es verdad que a veces puede ser que un capítulo empiece un par de versos antes o termine un verso o dos después, pero fundamentalmente los núcleos que vamos a ir viendo, los cinco o seis capítulos que quedan, serán por capítulo. Hoy ya digo, vamos a ver el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Nos quedan hasta el 28. En este capítulo 23, que os lo presento así con esta portada. Por cierto que la ilustración que he puesto, igual la he puesto en algún otro día, pero de todas maneras viene bien. En el capítulo 23 distinguimos 4 secciones que se dividen gracias a los cambios de lugar y de tiempo. Esas 4 secciones serán la sesión ante el Sanedrín, la aparición del Señor a Pablo, la conjuración contra Pablo y el traslado de Pablo a Cesarea. Este punto en realidad pertenece lógicamente ya a un grupo distinto ya, a una temática nueva, que es el juicio romano a Pablo. Y en este punto se incluye una carta que nos vuelve a poner en la órbita de los juicios romanos o de las decisiones judiciales romanas en torno a los cristianos. Empezamos, por tanto, por el proceso ante el Sanedrín. Tras la detención de Pablo en el templo y a causa de que se produjo a causa de un motín provocado por quienes lo acusaban de introducir a un gentil en el espacio sagrado, en el terreno donde solamente podían entrar los que estaban circuncidados y eran judíos de pleno derecho. Bueno, pues tras detener a Pablo, acusándolo de haber introducido a Trófimo en el templo, pues Pablo fue detenido porque se produjo un motín, un alboroto muy grande y lo iban a destruir. Y protegido por la Guardia Romana, pudo hablar a los judíos, como veíamos en la clase anterior. Pero habiéndose producido un nuevo alboroto, los romanos decidieron saber qué pasaba realmente, sometiendo a Pablo a tortura. Como ya dijimos también en la clase anterior, eso era normal siempre que el reo no fuera ciudadano romano. Y Pablo precisamente declaró que era ciudadano romano. Y entonces desistieron del intento de aplicarle esa tortura. Pero lo mantuvieron detenido para que lo juzgara al día siguiente el Sanedrín. Al día siguiente, por tanto, el tribuno romano, ejerciendo su autoridad, convocó al Sanedrín para que Pablo fuera juzgado de lo que lo acusaban y así saber a qué atenerse en relación con él. Bueno, aquí hago una afirmación que es más que dudosa y habría que matizarla muchísimo, porque el gobernador romano y mucho menos el jefe de la Guardia Romana en Jerusalén, pues no tenían poder
para convocar solemnemente al Sanedrín. Es verdad que no tenían poder ni atribuciones, pero sí que es verdad que pudo haber algún tipo de entendimiento entre el tribuno y el Sanedrín, de forma que por buenos oficios de uno y otro se intentara solucionar el problema juzgando a Pablo en el Sanedrín. Sin embargo, Lucas lo hace ver como algo provocado por la autoridad romana, ya que quiere dejar bien a los romanos en todo este proceso. Los romanos, pues, según dice, presentaron a Pablo ante el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Ananías. Este Ananías sí se conoce, es un personaje conocido. Tened cuidado que hay varios Ananías en los Hechos de los Apóstoles. Está también el que bautizó a San Pablo, se llamaba igual. Pero bueno, ahora estamos hablando de Ananías, el sumo sacerdote. Este Ananías, llamado hijo de Nebedeo, fue sumo sacerdote a partir del año 47. Y la verdad que es un lío seguir su historia, porque sabemos que hubo un momento en que fue depuesto e incluso mandado a Roma, pero luego no sabemos por qué vuelve a aparecer otra vez recuperando su cargo en Jerusalén y allí se mantiene como sumo sacerdote hasta el año 59. Es decir, muy cerca ya de los años de la guerra. La guerra estalló en el 66. Y entonces fue destituido de su cargo y llevado a Roma, como digo, prisionero, y luego después vuelve a Jerusalén hasta que es destituido definitivamente por el procurador Félix en el año 59. Sabemos que era un hombre muy rico y en el relato aparece como un hombre soberbio y muy duro con los demás, ¿no? Manda que le den una bofetada a Pablo, en fin, es un hombre cruel, un hombre duro, ¿no? Y sabemos que era muy rico. Y esa riqueza parece ser que le costó la vida, porque al estallar la guerra contra los romanos en el año 66, los celotes lo asesinaron, considerándolo amigo de las fuerzas de ocupación. Y tal vez precisamente por eso, por ser muy rico, por el hecho de haber acumulado mucha riqueza, porque sabemos también que la guerra romana, o sea, la guerra judía, que judía o romana, las dos cosas, pelearon los judíos y los romanos, que duró desde el 67 hasta el 70, que cayó el templo, y luego se prolongó un poco más hasta la caída de Masada en el desierto. Pero bueno, esta guerra, Josefos la presenta, y además debió de ser así, no solo como una guerra nacionalista contra las fuerzas de ocupación, sino que fue también una revolución social. A mí me ha impresionado siempre mucho que los grupos que se quedaron sitiados en Jerusalén cuando los romanos ya reaccionaron, lo primero que hicieron fue romper y quemar los archivos del templo. Porque en los archivos del templo constaban las deudas. El templo de Jerusalén, como otros muchos templos en la antigüedad, funcionaban a veces como bancos, y con todas las características de un banco. El hecho es que quemar aquellos archivos equivalía a una cancelación de deuda. Pues bien, quiero destacar eso. En un ambiente de revolución social, un hombre muy rico y además partidario, o por lo menos con fama de estar cercano a los romanos, pues inevitablemente fue perseguido y fue condenado a muerte y asesinado al principio justo de la guerra, este Ananías. Pero todavía quedaban algunos años para esto.
De todas maneras, estamos ya en años cercanos. Jerusalén ardía en esta época ya de nacionalismo y estaba todo el mundo muy, muy nervioso, ¿verdad? Eran años ya muy difíciles para Jerusalén. Bueno, pues este Ananías, como sumo sacerdote, comienza el juicio con prepotencia y cuando Pablo también, con cierto descaro, empieza hablando aquí, no sé por qué me han traído, fijaros que justamente Pablo empezará diciendo, eh, eh, Pablo mirando fijamente al Sanedrín dijo, hermano, yo hasta este día he procedido ante Dios con conciencia buena e íntegra. Equivale a decir prácticamente, señores, ¿qué hago yo aquí? No hay razón para juzgarme, no hay razón para acusarme de nada. ¿Mm? Y se remite a lo que había dicho justamente en el discurso de la escalera. Yo he obedecido a Dios y por eso he hecho todo lo que he hecho, en obediencia a Dios. Pues bien, cuando Pablo toma la palabra sin que se la den, pues el Ananías, como jefe del tribunal, ordena que le den un golpe en la boca. Dar un golpe en la boca es por haber sido prepotente hablando, pero también puede indicar que se le está acusando de mentiroso. Cállate que no dices más que tonterías. ¿Eh? Si estás aquí es porque no eres buen judío, le quiere decir este Ananías. También a Jesús le dieron una bofetada, ¿lo recordáis? Pero Jesús había contestado mucho más suavemente. Y también la respuesta a la bofetada fue por parte de Jesús muchísimo más dulce, mucho más serena. Pablo no, Pablo se enfada muchísimo y le dice, le protesta al, al que ha mandado que le den el golpe y le dice pared blanqueada, muro blanqueado. ¿Mm? Y, esta, y además le pide explicaciones. ¿Por qué me tienen que pegar a mí? ¿Tú qué? ¿A qué viene esto? Pero cuando le dicen que es el sumo sacerdote, Pablo responde, se viene abajo. Dice, no, yo al sumo sacerdote lo respeto. Está mandado en la ley, respetará al jefe de tu pueblo. Fijaros que en todo esto, y voy a decirlo muchas veces, pero de lo que se está pretendiendo decir en toda esta parte de la acusación judía y del proceso judío contra Pablo, lo que se está diciendo todo el rato es que Pablo es un buen judío. Que Pablo es un hombre cumplidor, que Pablo, lejos de ser alguien que está contra la ley, está cumpliendo la ley muy bien. De hecho, paga un voto a unas personas que han hecho un voto de nazireato. De hecho, acude al templo a hacer ofrendas. De hecho, respeta al sumo sacerdote. ¿Veis? Se está presentando como un hombre respetuoso, como un hombre verdaderamente buen judío. Pues bien, cuando les llama al sumo sacerdote muro blanqueado o pared blanqueada, no sé cómo traduce nuestra Biblia, muro blanqueado. Cuando le dice eso al sumo sacerdote, pues lo que está diciéndole es que es un falso, es un hipócrita y un hombre falso, que el falso no es Pablo al hablar, que el Pablo falso es aquel hombre que se blanquea con la ley para tapar que no cumple la ley. Un muro blanqueado es un muro muy peligroso porque es un muro que esconde las grietas que le permite, que le pueden hacer caer, ¿no? Exteriormente da la impresión de fuerte, de sólido,
pero si está grieteado se puede abombar y caerse, ¿no? Bueno. Por tanto, hay una acusación de hipocresía, pues Ananías está cubriéndose con la ley, ocultando su profundo desprecio por la ley misma que dice representar, como se ha manifestado en ese golpe sin razón que ha ordenado dar a Pablo en la boca, acusándolo sin motivo de embustero. Bueno, no puedo analizar detalle por detalle, y iremos diciendo algunas cosas, pero prescindiendo de analizar todos los detalles, que por cierto son considerados inverosímiles por muchos autores, empezando por Roloff, que hace un pequeño discurso diciendo que esto no tiene ninguna verosimilitud, pero que es importante para la fuerza del relato. Y todo esto, lo que hay que ver es que el relato deja claro, como lo he dicho ya, que Pablo es fiel cumplidor de la ley, respetuoso con las instituciones judías. Y se deja claro de nuevo que el juicio no llega a realizarse, no llega a celebrarse, porque Pablo provoca una disensión entre los miembros del Sanedrín a cuenta de la fe en la resurrección, que es común a los cristianos con los fariseos, pero no lo es con los saduceos. Por tanto, Pablo no ha llegado a ser juzgado por el Sanedrín. Habéis ido viendo, y lo seguiré diciendo todavía, porque nos quedan 6 capítulos, que casi todos los días he insistido en que todos los juicios que se hacen contra los cristianos o contra Pablo como representante principal de un sector cristiano muy importante, todos los juicios, tanto romanos, que son siempre diciendo que los romanos no se meten en nada, como judíos, en los cuales no se pueden llegar a celebrar porque el nivel de pasiones es tan alto que estallan siempre antes de que empiece a celebrarse el juicio propiamente dicho. Pues aquí en este caso tenemos eso, ¿no? Que el juicio no llega a celebrarse. Un nuevo desorden que se produce allí hace que los romanos vuelvan a temer que Pablo vaya a ser despedazado por todos aquellos que ya no saben ni por lo que gritan. Y por eso los romanos vuelven a retirar a Pablo de aquel guirigay y se lo llevan para evitar que haya nuevos problemas. El nuevo desorden, por tanto, deja claro que las diferencias entre judíos y cristianos son asuntos interiores del judaísmo, como ya había sentenciado Galión en Corinto en su momento, cuando dijo: judíos, si se tratara de un crimen o un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez en esos asuntos. Pues bien, como digo, ante el peligro para la integridad de Pablo, los soldados tuvieron que retirar al reo y llevárselo para que no lo destrozaran allí, ¿no? La disputa también va a servir para explicar a los romanos que Pablo, aunque fuera ciudadano romano, no fue liberado inmediatamente para evitar su linchamiento y no por sospecha de delito. Los romanos en el libro siempre consideran que los cristianos, y en concreto Pablo, no tienen delito y ellos no piensan juzgar
los problemas que los cristianos y los judíos tengan entre sí. Bueno, me he dejado dos temas en el tintero y los abordo ahora de nuevo. El primero, aclarar algo sobre los celotes y los sicarios que ya empiezan a aparecer un poco seriamente. La palabra celote es la traducción al griego de la palabra aramea kannai, que en griego también se pronunciaba más o menos como cananeo. De ahí que uno de los apóstoles se le llame en unas ocasiones Simón Cananeo y en otras Simón Celote. La explicación es que en un caso se da el mote en griego y en otro se da en arameo. Bueno, la palabra kannai tiene el sentido de vengativo. El verbo kaná significa ponerse rojo y de ahí encenderse de ira. Aunque los celotes pudieron existir en desde la época del censo, pero no con ese nombre. Hacia el año 6 después de Cristo es cuando empezarían, ¿no? Pero no actuaron organizadamente en actos de violencia. Fíjate lo que digo, actuar en actos de violencia organizada. Y con el nombre de celote, no empezaron hasta la guerra, hasta el año 66, que es cuando en Jerusalén aparece un partido que se llama el Partido Celote como tal. Antes sí había habido muchísimos brotes de insurrección, cada vez más intensos. Ya desde la época de Jesús, que fue relativamente pacífica, hasta el año 66, que ya es unos años tremendamente violentos, la cosa fue cambiando muy sucesivamente. Hay un libro clásico y muy importante sobre este tema, que es de Hernando Guevara y que se llama Ambiente judío en la época de Cristo, ambiente político en la época de Cristo. Pues el título lo daréis mejor después, en otro momento. Se me ha ido un poco de la cabeza. Es de Hernando Guevara. Y es un libro realmente importante, porque demuestra que el movimiento celote como tal no existió verdaderamente hasta la guerra. Pero ya, mucho antes, desde el año 6, cuando el censo empezó a surgir y empezó a haber movimientos que desembocarían justamente en aquel partido celote. Bueno, en griego se me ha pasado a decirlo y ni siquiera lo he apuntado aquí. Celos significa prácticamente igual que en español celo o celos, ¿no? No siempre referido a lo matrimonial, sino a cualquier actividad, ¿no? Una persona celosa de su trabajo, una persona celosa de sus principios, una persona, pero además con un matiz de apasionado, de entregado, también de posesivo, de no querer que te lo quiten. Todo eso está por ahí. No olvidemos que la detención de Pablo se produce cuando Jerusalén ya tiene un ambiente, como he dicho, prebélico, muy acusado. Relacionados con los celotes estuvieron los sicarios, así llamados porque usaban como arma un puñal curvo llamado sica. Estos eran terroristas puros y duros, terroristas que causaban confusión, alboroto y dificultades matando gente. En medio de una gran aglomeración, disimuladamente sacaban las sicas que llevaban ocultas y le pinchaban a 2 o 3 y se los dejaban así listos. Y ellos se iban silbando y mirando para otro lado diciendo qué malos son. Eran verdaderos terroristas, puros y duros, los sicarios. Y los romanos estaban nerviosísimos con los sicarios porque el terrorismo siempre es muy difícil de combatir. Bien, eso en cuanto a celotes.
Y otra cosa mucho más compleja y más difícil de explicar, que es, habéis visto que en algunas cosas decimos que el relato es inverosímil o que la página puede haber sido creada por Lucas, a veces con más fundamento y a veces con menos. Entonces, que Lucas se inventa la historia. Lucas crea una historia a su manera y no tiene en cuenta lo que realmente sucedió. O dicho de una manera todavía más clara, ¿nos podemos fiar de Lucas o no? Bueno, pues una advertencia. Cuando digo Lucas, ya lo dije al principio y lo diremos si tengo ocasión en algún tema más. Al final, más despacio, cuando digo Lucas, quiero decir el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, sin afirmar taxativamente que sea la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Mm? Como todo el mundo dice que sí, que es la misma persona, lo que yo pienso del tema habría que matizarlo mucho. Creo que es mucho más fácil y no digo ningún disparate diciendo Lucas cada vez que me refiero al autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? En eso me parezco un poco a Lucas en lo que voy a decir ahora. Eh, Lucas, como buen historiador con mentalidad antigua, buen historiador, pero historiador a la manera antigua, no historiador a la manera actual. ¿Mm? Pues como buen historiador a la manera antigua, eh, las situaciones narradas y las palabras pronunciadas por los personajes no tienen que ser un reportaje fotográfico o un vídeo, por así decirlo, de los acontecimientos, sino que tienen validez si expresan la verdad que se quiere transmitir. Mirad, para que lo entendáis bien, hay una cosa. Los historiadores antiguos solían utilizar una especie de truco, ¿no? Y es que cuando alguien se iba a morir, pues ponen en su boca un discurso larguísimo, ¿no? En el que interpreta pues, toda su historia, toda su vida. Cualquiera puede decir, es que ese señor no dijo eso, aquí se han inventado un discurso, eso es mentira. Pues mira, que se han inventado el discurso es verdad, pero que sea mentira no es verdad. Es decir, si el discurso de verdad interpreta correctamente la vida y la mentalidad del personaje, el autor que lo escribe piensa que está diciendo realmente lo que podría haber dicho, lo que diría realmente el que está allí a punto de morirse, por mucho que ya no pueda abrir una pestaña, ¿no? Es decir, los, diciendo una frase que se me ocurrió una vez y que la he explotado demasiado. Los historiadores antiguos no tenían cámara ni video. No iban con un video. Los, eh, los antiguos no tenían su móvil para ir haciendo fotos y tomando notitas cada vez que veían una cosa. Cuando se ponen a contar historias, dan una historia explicada, intencionada e interpretada. No tienen la menor pretensión de dar una historia neutra, pero sí quieren decir lo que ellos están convencidos que es la verdad de la situación y la verdad de las personas. Insisto, no van con cámara y video, inventan páginas, pero es para explicar lo que sucedió. Las explicaciones no se dan de forma teórica, las explicaciones se dan de forma totalmente narrativa, interpretada. No perdáis eso de vista, que es muy importante para todo lo que sea historia de la antigüedad. Pero para todo, incluido Julio César, incluido
todos los historiadores que queráis. Bueno, sigo entonces. Aparición del Señor. Es un versículo solo, pero es importante. Dice en el versículo 11, leemos, la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Una aparición, por tanto, certifica el apoyo del Señor a Pablo. Y la mención de Roma indica el término a donde, según la voluntad divina, la actividad del apóstol tendrá su plenitud. Por tanto, ya en esta frase se está abriendo definitivamente un último capítulo de la historia. Se dice que Pablo ha dado testimonio en Jerusalén. ¿Cómo ha dado Pablo testimonio en Jerusalén? Bueno, pues el testimonio de Pablo en Jerusalén no ha consistido solo en palabras, aunque ha dado discursos públicos y notorios, sino sobre todo en la persecución y en los sufrimientos padecidos, semejantes a los de Jesús mismo, y de paso también semejantes a los de los mártires que estaban siendo condenados en ese momento, en otros lugares, por su fe en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo, ¿cómo está dando testimonio? Está dando testimonio con su sufrimiento, con la persecución que está sufriendo. Con esta aparición también queda claro que en medio de la confusión, perdona, tengo un caramelillo porque es que tengo, como veis, me cuesta trabajo hablar esta noche. Queda claro que en medio de la confusión general, en la que nadie se aclara sobre lo que en el último término está pasando, es que el tribuno no sabe lo que pasa, los saduceos gritan por un lado, los fariseos por otro, la gente por otro, los cristianos de Jerusalén de los que no se habla por otro. Todos estos están ahí, nerviosos, perdidos, ¿no? Pues bueno, en ese galimatía, el único que parece que tiene serenidad, que sabe lo que está pasando, es Pablo. Y lo sabe porque Jesús mismo se lo revela y porque el Espíritu Santo lo va guiando. Esa es la función de esta aparición en este momento. Viene ahora la historia de una conjuración. Se dice que, estando prisionero Pablo, cuando iba a ser llevado al día siguiente al tribunal, otra vez, o mejor, que los judíos iban a pedirle al tribuno que llevara a Pablo al tribunal de nuevo, pues resulta que aparece aquí un sobrino de Pablo, que no sabemos de dónde sale, un hijo de una hermana de Pablo, aparece expresamente, que viene a decirle a Pablo, Tito, ten cuidado, que me he enterado que hay una conjuración tremenda contra ti. Haz lo que puedas para que no te lleven al tribunal. Y entonces el mismo Pablo le dice al sobrino, mira, ve y habla tú mismo con el tribuno. Y le dice al que estaba cuidando de él, oye, lleva a este muchacho al tribuno que tiene algo importante que decirle. Y entonces llevan al muchacho al tribuno. Este relato tiene muchos puntos oscuros y también aparentemente algo inverosímiles, pero parece contener restos de algunos relatos tradicionales conocidos por el autor, como lo indica el que se hable del sobrino. Aunque Pablo va a utilizar esta figura para sus intereses, pero el hecho de que sea precisamente un sobrino
un hijo de una hermana que actúa allí en Jerusalén, indica que algún tipo de noticia o de tradición corría sobre el tema. El relato pretende dejar claro por qué Pablo fue trasladado de forma secreta y disimulada a Cesarea y por qué no fue liberado. También pretende demostrar que la inquina de los judíos contra Pablo se debía a razones internas del judaísmo, percibidas con claridad por, por las autoridades romanas, que no pretendieron castigar al reo, sino justo lo contrario, protegerlo, proteger su integridad y en cualquier caso garantizarle un juicio justo. Bueno, si reflexionáis un poquillo veréis cómo al autor del libro le está interesando mucho dejar claro siempre que los romanos tienen como misión el garantizar un juicio justo y que de hecho lo hacen y que por tanto siempre esos juicios serán favorables para los cristianos y por tanto con todo eso se sentará jurisprudencia para futuros juicios contra los cristianos. Y también pues se va diciendo, bueno, se va saliendo al paso de las objeciones. Oye, pero ¿por qué lo dejaron entonces preso? No dice que dijeron que era inocente, ¿por qué lo dejan preso? Ah, sí, lo dejan preso, pero es para evitar que lo maten. Es para garantizar que se le va a hacer luego un juicio justo. Más adelante veremos cómo Festo dirá, lo podía haber soltado, pero bueno, hubo una circunstancia que lo impidieron. Y luego veremos cuáles son esas circunstancias. Bueno, pues se produjo una conjura y Pablo se enteró de ella por un pariente, por un sobrino en concreto. Y eso nos dice que Pablo está ligado a Jerusalén mucho más fuertemente de lo que podría parecer a primera vista. Pablo está relacionado con Jerusalén por fuertes lazos familiares. A lo largo del libro se ha venido a decir, bueno, nació en Tarso, pero se vinieron muy jovencillos a Jerusalén, porque de hecho estudió aquí en Jerusalén. Aquí tiene una hermana, aquí tiene familia, aquí se ha movido. La verdad que como Pablo ha vivido casi siempre fuera, él personalmente es menos conocido, pero su raíz de verdadero judío, auténtico judío, que además habla hebreo, incluso habla, como el otro día pretendí medio justificar el dialecto que se manejaban en Jerusalén. Bueno, pues Pablo es que es judío de verdad, de verdad. Y eso qué importancia tiene, que los cristianos son religión lícita en el imperio y por tanto no se les debe perseguir. Sigo para adelante. El padre Leal decía, repite, repite, repite. Bueno. El relato, por tanto, refuerza con este detalle lo dicho por Pablo en su discurso de las escaleras del templo. No solo es de habla hebrea, aunque domine el griego, y ha sido educado en Jerusalén y ha participado en la vida de la ciudad, sino que tiene familiares, le encargaron que fuera a coger presos a los cristianos. Bueno, pues tiene todavía familiares muy cercanos en la ciudad. La pregunta es, ¿se trata de una noticia casual y anecdótica? Pues parece que no, porque el hecho de que el sobrino de Pablo esté enterado de la conjura indica que los familiares de Pablo tienen buenas relaciones en la ciudad. Alguien se ha enterado de la conjura y le ha dicho a la hermana de Pablo, oye, lo que sea, que es que se lo cargan, ¿eh?
y entonces la familia se ha movido con rapidez. Además, por otra parte, el muchacho tiene un acceso muy fácil al tribuno. ¿Mm? Y el tribuno lo trata amablemente, dice que le dio la mano y se lo llevó de la mano para que le hablara y le explicara, ¿no? Tiene un trato familiar, un trato cortés, un trato bondadoso con el muchacho. Todo eso indica que la familia de la hermana tenía buenas relaciones y buena influencia en la sociedad de Jerusalén. Pablo es totalmente judío y pertenece a una familia relevante en Jerusalén, que está en buenas relaciones tanto con judíos como con romanos. Para ser asesinado en una trampa que le habían tendido, Pablo, por medio de su mismo sobrino, pidió protección al tribuno romano. El tribuno, al darse cuenta del gran número de los conjurados y del secreto con el que han podido moverse para evitar nuevos alborotos en la ciudad, que acabarían dejándolo en mal lugar ante el gobernador, decidió trasladar en secreto a Pablo a Cesarea, donde el ambiente era tan hostil al apóstol, no era tan hostil al apóstol como en Jerusalén. Fijaros, resumo y digo más claro, porque lo he dicho muy mal. El tribuno dice, estos me meten a mí en un lío que no veas. Como yo tenga aquí otra sublevación y no la pueda controlar, el jefe se me echa encima. Y al final voy a salir yo hasta responsable del tema. Así es que lo importante es quitarse del medio el problema y sacar a Pablo del lío, mandándolo a Cesarea. Cesarea está lejillo de Jerusalén y a Cesarea llegan las voces, pero no hay tanta posibilidad de actuar. Cesarea es una ciudad de los romanos, es una ciudad helenística, es una ciudad en la que sí hay judíos, ¿no? Pero los judíos allí no tienen el control que tienen en Jerusalén. Y con eso acaba esta parte primera del control. Ahora viene ya el traslado a Cesarea. En realidad, el traslado a Cesarea tenemos que meterlo dentro de un proceso civil contra Pablo, que va a tener las siguientes partes. El viaje a Cesarea, en medio del cual se mete la carta que lleva el centurión para entregársela al gobernador. Una carta del tribuno Claudio Lisias, ahora veremos un poquillo, del tribuno Claudio Lisias al procurador Félix, que es importante y que la vamos a comentar brevemente. Bueno, brevemente no, la vamos a comentar. Por tanto, empezamos este traslado a Cesarea, pero ya sí que entramos en una situación nueva. Después vendrán el proceso ante Félix, el proceso ante Festo, el proceso ante Agripa II y Berenice. ¿Veis? Se suceden los procesos, juicio y juicio y juicio. Me sorprende cómo los autores no insisten mucho en esto, ¿no? Pero es real. Fijaros que no me estoy inventando los juicios están ahí, los procesos están ahí. Bueno. Pues sorprende la hazaña y la violencia creciente en los judíos contra Pablo, que obligan a los romanos a salir de noche. Dice que salen hacia las 9, hacia las 21 horas. Bueno, lo dice a la tercera hora de la noche, que equivale a las 21 horas. Es decir, para nosotros actualmente serían las 11 de la noche, cuando salen. Y salen a hacer una maniobra, salen de noche. Cuando llegan a Antípatris, hacen una maniobra de distracción, dejan allí al reo que se va con unos soldados, otros se vuelven. Ahí no se ve claro qué maniobra están haciendo los romanos ni qué está pasando, ¿no? Y sobre todo extraña una cosa, es que
Son 470 militares los que llevan a Pablo desde Jerusalén a Cesarea. La mitad de la guarnición que había en Jerusalén. Bueno, en Antipatri la mayoría se vuelven, pero de Jerusalén salen 470 soldados, ¿no? El autor nos indica con esto que el peligro para la guardia, para los guardias mismos, claro, y para Pablo era muy grave, y que el tribuno de Jerusalén extremó su celo hasta el punto de enviar la mitad de la guarnición que disponía. Por otra parte, Pablo viaja a Cesarea en cabalgadura, con toda dignidad. No va como prisionero, sino como una persona, sí, detenida, pero a la que se le debe toda consideración y respeto como ciudadano romano, mientras no se demuestre lo contrario. Cuando llegan a Antipatri, Antipatri era una ciudad que había fundado Herodes el Grande y le había dado el nombre de su padre. El padre de Herodes se llamaba Antípatro. Bueno, pues Herodes el Grande a esta ciudad la llamó Antipatri. Probablemente no era una ciudad en condiciones, ¿eh? Probablemente era prácticamente un puesto de guardia, un poquillo grande, con algunos colonos, con algunos habitantes, porque es que era un lugar que venía muy bien, como lugar de reposo de las caravanas o de los que hacían el viaje desde Jerusalén hasta Cesarea. Estaba a unos 20 kilómetros, poco más o menos, de Jerusalén y luego a los 40 de Cesarea, venía muy bien. Además, estaba en el punto donde la montaña ya se acababa y acababa la zona peligrosa y empezaba ya una zona más llana que permitía un viaje menos peligroso. Allí estuvo, en ese lugar, estuvo una antigua ciudad que se llamaba Afec, de la cual habla el libro de Josué y también primero de Samuel. Vamos a ver un poquillo ahora, y con esto acabamos esta parte, el informe, la carta que llevaba el tribuno Claudio Lisias. He identificado por su nombre. Y he identificado por su nombre porque hace falta para el encabezamiento. Va con una carta que repite los términos de la sentencia de Galión y además explica la situación de Pablo. Bueno, ya he dicho, lo repito, ya he dicho que Pablo va como hombre libre, ciudadano romano, protegido para no ser linchado, pero dado que hay reclamaciones de la autoridad judía contra él, considera necesario mantenerlo bajo arresto hasta que se conozca bien todo el asunto. Recojo aquí lo que dice Roloff. En el plan de conjunto de toda la obra romana, este pasaje tiene una función decisiva. De hecho, significa que Pablo se despide definitivamente de Jerusalén, calificada una vez más con marcado dramatismo como ciudad de destrucción, y es entregado al poder de los romanos. Lucas subraya el acontecimiento en este sentido, introduciendo la carta del tribuno al procurador. La carta pone de relieve el papel de Roma, que sin darse cuenta ha actuado como protectora de los intereses de Pablo y al mismo tiempo recalca la inocencia del prisionero desde el punto de vista romano. Esto lo dice Roloff en la página 442, que voy a consultar aquí porque al principio decía una cosa que parece que no tiene sentido. Es muy probable que la haya copiado mal.
no es romana, es lucana. Ya me extrañaba a mí. En el plan de conjunto de toda la obra lucana, cuando tengáis los papeles pondrá lucana. Pero aquí ven los míos todavía, que no estaban corregidos, ponen en el conjunto de toda la obra romana. Eso no tiene sentido. En el conjunto de toda la obra lucana, este pasaje tiene una función decisiva. Significa que Pablo se despide definitivamente de Jerusalén. Es algo realmente importante en todo el libro, ¿verdad? En toda la obra. Esto está tomado de este libro sagrado que estoy usando muchísimo, que es el de Roloff. La carta de Lisias tiene la forma y el estilo de lo que se llaman las cartas dimisorias. Aquí sigo sigo a Rodríguez Carmona. Por aquí encima estaba este libro. Aquí está, ya. Aquí sigo este libro de Rodríguez Carmona, en esto de las cartas. Porque lo que dice Roloff no me he aclarado yo muy bien con eso. Me gusta mucho más como lo dice Rodríguez Carmona, porque Roloff dice que tiene el estilo de una carta particular. Y me parece que es claramente una carta oficial. Carmona lo dice con claridad. Dice, la carta de Lisias tiene la forma y el estilo de las cartas dimisorias, con las que una autoridad remite a otra un asunto o informa sobre una persona determinada. No son palabras textuales de Rodríguez Carmona, es la idea, Es una carta dimisoria. Todavía en el lenguaje eclesiástico se utilizan, en el derecho eclesiástico, se utilizan esta expresión de carta dimisoria, que son documentos que lleva una persona para trasladar su causa de una autoridad a otra. Y Rodríguez Carmona, con un punto casi de humor, dice, hombre, Lucas no conocía la carta, así que se la tuvo que inventar, pero escribió una carta muy correcta. Y yo, volviendo a lo que decía antes, Lucas aquí tiene que presentar una carta y dice, ¿qué diría la carta? Pues la carta diría esto, y compone una carta que es un oficio, que casi sigue un formulario estándar, y que por tanto sería muy parecida a la que realmente pudo haber escrito el tribuno para mandársela al gobernador. Tanto más cuanto que es una carta en la que va a sostener claramente una idea. He hecho las cosas muy bien. Que sepas que he hecho las cosas muy bien, En el encabezamiento pone el nombre del remitente, que se le da el nombre de Claudio Lisias. Antes dijo que él había comprado la ciudadanía romana. Es probable que este Claudio Lisias tomara el nombre fuera un griego Lisias, que tomara el nombre de Claudio al hacerse ciudadano romano, porque en definitiva sería el emperador el que le había hecho la concesión de la ciudadanía, aunque se la hubiera comprado al funcionario que llevó el expediente. Pero él se puso Claudio, parece. Por otra parte, luego indica el destinatario al que da el título propio de un gobernador. En griego dice kratiste hegemon, que se suele traducir por excelentísimo gobernador. En otros dos lugares que aparece la palabra, se suprime lo de gobernador. Se le dice excelentísimo Félix, luego se dice excelentísimo Festo, y al principio de la obra, ya lo discutimos bastante, se le decía, de la obra lucana entera, al principio del Evangelio de Lucas, se le decía excelentísimo Teófilo, que curiosamente al principio de los Hechos de los Apóstoles le quita el excelentísimo y se queda en Teófilo como buen amigo. Vale. Ya hablábamos de eso y quizá al final volvamos a decir algo, al final del curso.
En el cuerpo de la carta, el tribuno relata resumidamente los acontecimientos que ya conocemos por el relato anterior y deja claro que ha actuado siguiendo en todo las normas establecidas. Del gobernador Félix hablamos en la próxima clase. Y nada, con esto acabo esta charla. La próxima clase vemos el capítulo 24. Traedlo bien leído, que si no, no sabéis de qué estamos hablando. Así es que tenedlo bien preparado, que es un capítulo también realmente muy, muy interesante. Es muy, muy interesante. Nada. Cuidado. Mirad, estamos preparando la convivencia que queremos tener al final del curso. Y yo necesito, antes de prepararla bien, saber 3 o 4 cosas. Sería en la segunda quincena de junio. ¿Qué fecha te vendría bien? No piensa en otros, piensa en ti. ¿Qué fecha te vendría bien? ¿Estarías dispuesto a venir? No me contestes hipotéticamente, ay, sí, me gustaría mucho ir, pero no voy a poder. No, porque eso a mí no me sirve para nada. A mí no me sirve eso. Sí, yo quiero ir, y si no me lo impide nada grave, iré. Porque con eso sí se puede trabajar. Y otra cosa que también necesito saber es, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la convivencia? Hombre, nosotros la convivencia la tenemos pensada, o yo la convivencia la tengo pensada junto con don Julio, pues para tener algo de oración, para tener algo de compartir, algo de también instrucción, puede ser una conferencia especial, puede ser una exposición de libros, puede ser, no sé, alguna cosa de alguna manera que os pueda interesar. Si tenéis algo o tiene algo que a ti te gustaría, incluso porque lo hayas vivido en otro lugar, pues dímelo. Y otra cosa también más, ¿estarías dispuesto a colaborar en la preparación de la convivencia? Bueno, pues todas estas cosas ya me van haciendo falta saberlas. Si estamos en un buen grupo y podemos hacer algo, lo haremos. Si estamos muy poquitos, pues tendremos que dejarlo. Vamos a intentar sacarla adelante. Yo tengo ilusión en esa convivencia. Puede ser bonita y puede funcionar bien. Nada.